Antes de comenzar, dale like y prepárate para una historia que se te va a meter en los huesos. Esta no es una leyenda cualquiera, esto ocurrió en un rincón olvidado de Polonia, donde el frío no solo congela la piel, también el alma. La casa en el bosque de Wisza. Capítulo 1. El sendero que nadie pisa. El cielo polaco estaba cubierto por nubes tan densas que parecía que el sol nunca había existido. Wisza, un pequeño pueblo en el sur de Polonia, dormía en los márgenes del bosque de Bukowilas, una extensión de árboles retorcidos donde ni los cazadores ni los lugareños se atrevían a entrar después del atardecer. Marta Kowalska, una joven estudiante de historia de Cracovia, había llegado al pueblo para investigar un antiguo manuscrito encontrado en la biblioteca Jagiellowska. El texto hablaba de una casa construida en 1812 por una familia noble que desapareció sin dejar rastro. Nadie sabía exactamente dónde quedaba, pero según algunas cartas antiguas, debía estar en algún punto oculto dentro del bosque de Bukowilas. No vayas allí, le advirtió el dueño de la posada, un anciano de mirada cansada. Ese bosque no es como los demás. El tiempo se dobla adentro, y los sonidos no siempre vienen de cosas vivas. Pero Marta, empujada por su obsesión académica y su curiosidad, decidió ir. Ese mismo día, al mediodía, empacó su mochila con una linterna, agua, una libreta, una pequeña grabadora de voz y el mapa antiguo que había encontrado en los archivos. El sendero hacia el bosque comenzaba detrás de la iglesia del pueblo, donde una verja oxidada daba paso a un estrecho camino cubierto de musgo. Apenas cruzó la verja, el aire cambió. Era más denso, como si pasara a través de una capa invisible de humedad helada. El silencio era antinatural. Ni siquiera se oían pájaros o insectos. Solo sus pasos y la leve brisa que agitaba los árboles altos. Avanzó con decisión durante media hora. El sendero pronto dejó de ser claro, y tuvo que guiarse por el mapa, el cual estaba cubierto de símbolos extraños. Uno de ellos, una espiral dibujada con tinta roja, parecía señalar un punto clave. Marta lo marcó en su GPS, pero la señal desapareció en cuanto lo intentó. Sin cobertura. Perfecto, sin señal, susurró. Encendió la grabadora. Día 1. Estoy en el bosque de Bukowilas. Hace frío, pero no tanto como esperaba. El mapa indica que la casa debería estar cerca. No hay señal de ningún tipo, empiezo a sentirme observada. A los pocos metros, lo sintió. No lo vio, pero lo sintió. Un peso invisible sobre los hombros, como si algo, o alguien, la siguiera. Se giró varias veces, pero el bosque seguía igual de quieto. Aún así, sus pasos se volvieron más lentos, más cuidadosos. Y entonces lo vio. Un claro entre los árboles, con una casa al fondo. Pequeña, de 2 pisos, con ventanas cubiertas de cortinas grises. La pintura de la fachada se había caído en placas, revelando madera negra. Las puertas estaban entreabiertas, y aunque parecía abandonada, una delgada columna de humo se elevaba desde la chimenea. Imposible, murmuró. Sacó su cámara y tomó varias fotos, luego cruzó el claro. El aire aquí era aún más frío, con olor a tierra mojada y madera podrida. Al poner un pie en el pórtico, la puerta se abrió por completo, crujando como si alguien la hubiera empujado desde dentro. «Hola», llamó con voz temblorosa. «¿Hay alguien aquí?» Nadie respondió. Entró. El interior estaba oscuro, pero no completamente. Una lámpara de aceite encendida reposaba sobre una mesita, y las paredes estaban cubiertas de cuadros con rostros desfigurados. No por el tiempo, sino porque alguien los había tachado con tinta o rayado con cuchillas. Día 1, he encontrado la casa, susurró en la grabadora. Está habitada, o al menos, alguien estuvo aquí hace poco. Subió las escaleras lentamente. Cada paso que daba crujía de forma exagerada, como si la casa protestara con cada pisada. Al llegar al segundo piso, vio una puerta entreabierta. Dentro, una habitación con una cuna vacía. Sobre ella, un móvil giraba lentamente, aunque no había viento. Y en la pared, escrito con lo que parecía carbón, «Kill con Amoe Uroz y solo ella puede volver». ¿Volver? ¿Quién es ella?, pensó Marta. De pronto, un chillido agudo la sacudió. No sabía si venía del piso de abajo, del bosque o del dentro de su cabeza.
Bajó corriendo, pero no había nadie. La lámpara de aceite ahora estaba apagada. Corrió hacia la puerta. Cerrada. Intentó abrirla con fuerza. No cedía. Miró por las ventanas, pero el claro había desaparecido. Afuera solo había árboles, espesos, como si la casa estuviera ahora en medio del bosque, lejos de todo. Volvió a encender la grabadora. Estoy atrapada. La puerta no abre. Afuera no hay claro, no hay cielo, solo árboles. Como si la casa se hubiera movido. No estoy segura de si esto es real o si estoy alucinando. Una voz suave se escuchó detrás de ella. Tilcoona, Marta giró sobre sus talones. Nadie. Solo el eco de una respiración, que no era la suya. Capítulo 2. La mujer del móvil. Marta retrocedió lentamente, con el corazón golpeando como un tambor desbocado en su pecho. La voz que había escuchado era tan real, tan cercana, que por un instante creyó que alguien estaba justo detrás de ella, susurrándole el oído. Pero no había nadie. Solo silencio. Un silencio tan espeso que parecía absorber hasta sus pensamientos. El aire dentro de la casa se volvió más denso, casi irrespirable. Un olor fuerte a ceniza húmeda, como madera quemada después de una tormenta, llenó cada rincón. La linterna parpadeó una vez. 2 veces. Y luego se apagó. Marta quedó a oscuras por unos segundos que parecieron horas, hasta que su vista se adaptó a una tenue luz azulada que no venía de ninguna fuente visible, pero que parecía emanar de las propias paredes. No quería volver al piso de arriba. Algo en ella se negaba, pero sus pies la guiaron de todos modos. Subió con movimientos lentos, como si caminara bajo el agua. La puerta de la habitación con la cuna seguía abierta, pero ahora el móvil ya no giraba. Estaba quieto, inmóvil, y en su lugar colgaban no figuras de animales o estrellas, sino pequeños objetos humanos. Un dedo de muñeca, una trenza de cabello, un ojo de vidrio sucio. La inscripción en la pared seguía allí, pero más palabras habían aparecido debajo. No con carbón, sino con lo que parecía sangre seca. Hailey J. Utsist, Nidiniezaniest. Si la despiertas, nunca volverás a dormir. Marta sintió un frío intenso treparle por la nuca. Todo su cuerpo gritaba que saliera de esa habitación, pero algo más fuerte la retenía. Avanzó unos pasos. En el suelo, al lado de la cuna, había un cuaderno. Lo abrió con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban escritas en polaco antiguo. Con dificultad, reconoció nombres y fechas. 1813, 1821, 1830. Luego, un cambio abrupto. Una serie de dibujos, casi infantiles, representaban a una mujer con el rostro tachado, parada junto a la cuna, y detrás de ella, una sombra enorme con múltiples brazos, sin ojos ni boca. Pasó las hojas rápidamente hasta que una página se desprendió y cayó al suelo. Al recogerla, notó algo extraño. Estaba tibia. Como si acabara de ser arrancada de un cuerpo. En ella, una frase escrita con letras irregulares. Ella no duerme, solo espera. Una ráfaga de viento azotó la ventana. No había viento afuera. No había nada afuera. Pero las cortinas se movieron violentamente y la puerta se cerró de golpe, atrapándola. Corrió hacia ella, pero no cedía. Golpeó, gritó, pero la casa no respondió. Y entonces, lo escuchó otra vez. Pasos. Pasos en el pasillo. Pasos lentos, húmedos, como si algo caminara descalzo sobre madera mojada. Se acercaban. Muy despacio. Marta se quedó congelada junto a la cuna, con el cuaderno en el pecho y la respiración entrecortada. Una sombra se deslizó por debajo de la puerta. Y la voz volvió a hablar. No un susurro esta vez, sino algo gutural, arrastrado, como si surgiera de una garganta podrida por los años. Urocia, ¿has regresado? La puerta se abrió sola. Pero no había nadie allí. El pasillo estaba vacío. Solo el eco de los pasos persistía, resonando como si aún continuara. Marta salió lentamente de la habitación, avanzando hacia la escalera. Pero algo había cambiado. El pasillo era más largo. Mucho más largo. Y las paredes, que antes eran de madera envejecida, ahora parecían cubiertas por una piel blanquecina, húmeda, como carne viva. Las puertas a cada lado vibraban, como si detrás de ellas algo respirara con ansiedad.
Y entonces, de una de ellas, salió una figura. No caminaba. Flotaba, a centímetros del suelo. Su silueta era la de una mujer alta, con un vestido de noche antiguo, desgarrado. El rostro estaba cubierto por un velo gris, pero debajo se alcanzaban a ver los surcos profundos de una piel seca, momificada. Tenía las manos extendidas, y en sus dedos faltaban uñas. En lugar de ojos, solo había dos cavidades negras. Marta retrocedió, tropezando contra la pared. La figura no avanzó. Solo la señaló con uno de sus dedos huesudos, y luego giró lentamente, entrando por otra puerta que se cerró con un golpe sordo. La casa volvió al silencio. Pero ya no era la misma. Bajó las escaleras a tientas, sintiendo que cada paso la acercaba más a algo desconocido. Al llegar al primer piso, descubrió que ahora había una nueva habitación que no estaba antes. Una biblioteca. Entró. Las paredes estaban cubiertas por estanterías repletas de libros antiguos. Algunos estaban abiertos en escritorios polvorientos, y sobre ellos, velas derretidas. Había símbolos tallados en el suelo, formando un círculo alrededor de un espejo agrietado. Marta se acercó al espejo. Y lo vio. No era su reflejo. La figura en el espejo era ella, pero más pálida, con los ojos completamente blancos, con la piel manchada de negro. La imagen se movía, pero ella no. El reflejo la miró, luego levantó el brazo y escribió con su dedo sobre el vidrio empañado una palabra que se marcó en escarcha. Zamies y cámbiate. El espejo explotó. Los fragmentos volaron en todas direcciones, pero no la tocaron. Al contrario. Flotaron en el aire, girando alrededor de ella como si formaran parte de un reloj invisible. Uno de ellos se pegó a su frente, y por un instante vio otra escena, una visión. La misma casa. Pero en otra época. Hombres con sombreros de copa, mujeres con vestidos largos, y una niña llorando en la cuna. Alrededor, figuras con túnicas negras, cantando en un idioma inhumano. Y en el centro, la mujer del velo. Sonriendo. El fragmento cayó al suelo y se apagó como una luciérnaga muerta. Marta se dejó caer de rodillas. No sabía cuánto tiempo había pasado. Horas. Días. Años. La casa parecía estar en otro plano, fuera del tiempo. ¿Dónde estoy? Susurró, sin esperar respuesta. La chimenea volvió a encenderse sola. Y una voz masculina, grave, surgió desde el fuego. Aún puedes salir. Pero no como tú. Marta se giró, buscando el origen. No lo encontró. Solo fuego. Solo brasas. Solo sus propios latidos, cada vez más lentos. Afuera, la noche era perpetua. Y la casa ya no la dejaba ir. Capítulo 3. La voz en las paredes. El fuego chisporroteaba como si respirara. Marta, sentada en el suelo con la espalda apoyada contra la pared de la biblioteca, trataba de entender lo que acababa de escuchar. La frase aún resonaba en su cabeza como un eco que no podía ahogar. Aún puedes salir. Pero no como tú. No comprendía qué significaba exactamente, pero una idea horrible comenzaba a formarse. Algo en esa casa quería ocupar su lugar. Se puso de pie con esfuerzo. Sentía las piernas entumecidas, los brazos pesados, la garganta seca. El tiempo pasaba de forma extraña allí dentro. Miró su reloj. Seguía marcando las 14:07, la hora exacta en que entró al bosque. No se había movido ni un minuto. Volvió al salón principal. La lámpara de aceite estaba encendida de nuevo, como si alguien la hubiera preparado para ella. La tomó, sin confiar en su propia linterna, que ya no respondía. Las sombras danzaban por las paredes como si se burlaran. En el suelo, bajo el perchero, encontró una pequeña caja de madera. La levantó con cuidado y la abrió. Dentro había una serie de fotografías en blanco y negro, muy antiguas. Algunas mostraban la misma casa, pero en mejores condiciones, rodeada de niebla y con figuras paradas frente a la puerta. Otras eran más inquietantes. Niños llorando, personas de espaldas con la cabeza girada de manera antinatural, un hombre con los ojos vacíos mirando directamente a la cámara. En la última fotografía, reconoció algo. El retrato de una mujer idéntica a ella. Mismo rostro. Misma expresión. Pero el cabello era más largo y los ojos, más oscuros.
En el reverso de la foto, con letra temblorosa, se leía: "Una precisa Z Cruella vino de la sangre". Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Esa mujer, quién era? ¿Una antepasada? ¿Un reflejo? ¿Un presagio? La lámpara parpadeó. Una corriente helada cruzó el pasillo. Las paredes comenzaron a crujir, no como madera vieja, sino como huesos torcidos. Y entonces comenzaron las voces. No eran susurros. Eran gritos apagados. Decenas, tal vez cientos, como si la casa estuviera llena de personas que intentaban hablar al mismo tiempo desde detrás de las paredes. Las frases eran incomprensibles, en polaco antiguo, en alemán, en algo que no era idioma humano. Marta giró sobre sí misma, tratando de localizar el origen. Una de las paredes vibraba. Se acercó y apoyó la oreja. Una voz se destacó entre todas. "Pomomi. Ayúdame", era clara, femenina, desesperada. Sonaba tan cerca que parecía que la mujer estuviera atrapada justo detrás del muro. "¿Quién eres?", preguntó Marta, con voz rasposa. La voz no respondió. En su lugar, algo golpeó desde dentro. 3 veces. Con fuerza. Luego silencio. Golpes. Otra vez. Marta retrocedió, pero entonces la pared crujió, y se abrió como si tuviera bisagras invisibles. Un pasadizo angosto, de piedra húmeda y raíces colgantes, se extendía hacia abajo, como una garganta subterránea. No quería bajar. Cada parte de su ser gritaba que no lo hiciera. Pero la curiosidad, y la voz que había escuchado, tiraban de ella. Bajó. Los escalones eran irregulares, resbalosos. El aire olía a tierra mojada y a hierro, como sangre vieja. Las voces cesaron por completo, reemplazadas por un zumbido grave, constante, que parecía venir desde lo más profundo de la tierra. Al llegar al final del pasillo, encontró una cámara subterránea. Redonda, sin muebles. En el centro, una silla de madera rodeada por un círculo de velas apagadas. Sobre la silla, una muñeca antigua con ojos de cristal, que la miraban. El cabello estaba hecho de cabello humano real. Una trenza oscura. El vestido, igual al que llevaba la mujer del retrato. Marta se acercó con cuidado. La muñeca parecía observarla, no como un objeto inanimado, sino como si tuviera conciencia. Junto a ella, una hoja de papel amarillenta con una oración escrita a mano. Heilig J. Nakarmist, o nacidos tau, y si la alimentas, te dejará en paz. Al lado del papel, un pequeño cuchillo oxidado. Comprendió de inmediato. Esa cosa exigía un sacrificio. Retrocedió, con el estómago revuelto. Pero al girarse, no estaba sola. Una figura la observaba desde el otro extremo de la cámara. Era la mujer del velo, más alta que antes, con los brazos extendidos y el cuerpo cubierto por una neblina negra que se pegaba a las paredes. La muñeca cayó al suelo por sí sola. El cuchillo se deslizó hasta los pies de Marta. Y la voz habló otra vez, no desde la figura, sino desde las propias piedras. "Alimenta o quédate". Marta sintió un dolor agudo en la palma. Miró su mano. Se había cortado, sin saber cuándo. La sangre goteaba sobre la hoja. Al caer sobre la muñeca, esta pareció absorberla. El vestido se volvió rojo por un instante, y los ojos brillaron con una luz tenue. La figura del velo retrocedió un paso. Marta cayó de rodillas, jadeando. Cuando alzó la vista, la cámara estaba vacía. La muñeca en su sitio. La hoja, seca. La puerta que la había llevado allí, abierta. Regresó por el pasadizo. Al salir, estaba de nuevo en la sala principal. La casa estaba quieta, más oscura que nunca. Parecía dormir. Pero algo había cambiado. En la pared frente a la chimenea, había un nuevo retrato. Era ella. Con el mismo vestido antiguo que llevaba la muñeca. Y sonriendo. Marta se quedó inmóvil ante el retrato. Su imagen estaba ahí, inmortalizada en óleo, con una sonrisa tenue y extraña, como si la versión del cuadro supiera algo que ella aún no comprendía. Detrás de la figura pintada, la misma casa, la misma silla, la misma neblina gris en los márgenes del marco. Pero había un detalle que no reconocía. En la mano derecha del retrato, sostenía algo que no recordaba haber visto antes. Una llave oxidada, pequeña, colgando de una cadena negra.
Buscó esa llave instintivamente, revisando sus bolsillos, el suelo, el marco del cuadro. Nada. El objeto no estaba allí, solo en la pintura. Y, sin embargo, parecía real, tangible. Se acercó más al retrato. El olor a óleo viejo y madera podrida se intensificó. Tocó el marco con cuidado, recorriéndolo con los dedos hasta que notó una pequeña hendidura en el borde inferior. Presionó. Un clic seco. Del marco se desprendió un compartimento, apenas visible, y dentro de él, la llave. Su piel se erizó. La tomó con manos temblorosas. El metal estaba frío, más de lo que debería, como si hubiera estado enterrado bajo nieve durante años. Sintió un impulso, algo en su interior que no era pensamiento ni emoción, sino una certeza animal. Esa llave abría algo que no debía ser abierto. Aún así, la guardó en el bolsillo. Se giró y la casa pareció haber cambiado otra vez. El pasillo que antes conducía a la cocina ahora era una galería de puertas, todas idénticas, todas cerradas. Una tras otra, alineadas como dientes en una mandíbula, cada una con una cerradura diferente. La luz de la lámpara que llevaba apenas alcanzaba para iluminar la primera. Probó la llave. Nada. Pasó a la segunda. Tampoco. Al llegar a la séptima, la cerradura cedió con un sonido húmedo, como si la madera estuviera viva. La puerta se abrió lentamente, revelando un pasillo corto que descendía. Al fondo, una habitación circular, iluminada por una luz amarilla que no tenía fuente visible. Entró. La sala estaba vacía, excepto por una silla giratoria de escritorio, un tocadiscos antiguo que sonaba sin moverse y una vitrina de cristal cubierta por una sábana. Se acercó lentamente. El tocadiscos emitía un sonido de estática, interrumpido por fragmentos de voces, gritos apagados, respiraciones profundas. Retiró la sábana de la vitrina. Dentro, había una colección de objetos personales cuidadosamente organizados. Una medalla militar con una esvástica cruzada, un mechón de cabello rubio atado con una cinta, una navaja con las iniciales H. K, y una foto. En la imagen, 5 hombres uniformados posaban frente a la casa. Todos llevaban rostros serios, y uno de ellos tenía los ojos tachados con tinta negra. En el reverso de la foto, un texto garabateado. 1944. Project Mierch. Nie odhuera Puniki Proyecto Ocaso. No abrir el sótano. La silla giró sola. Marta se sobresaltó y retrocedió. Un cuaderno cayó al suelo desde la vitrina. Se agachó para recogerlo. Era un diario. La escritura era nerviosa, con algunas frases en polaco y otras en alemán. En sus páginas, hablaba de experimentos realizados en la casa durante la ocupación nazi, rituales extraños, desapariciones, cuerpos que nunca envejecían, voces atrapadas en las paredes. Había descripciones detalladas de una mujer que aparecía en los espejos, con ojos vacíos y cabello flotante. Una frase se repetía en varias páginas, subrayada con insistencia. Nie jest ella no es humana. Sintió un zumbido agudo en el oído izquierdo. El tocadiscos ahora reproducía con claridad una melodía infantil, una nana. La reconoció. Era la misma melodía que sonaba en la habitación de la cuna. Pero esta vez, al final de la canción, una voz femenina comenzó a cantar, en un tono tan bajo y gutural que parecía surgir desde el fondo de la tierra. La puerta se cerró sola. La habitación se oscureció por completo, salvo por la luz que salía desde dentro de la vitrina. Los objetos ahora parecían más nuevos, más brillantes. La medalla reflejaba como si acabara de ser pulida. La navaja tenía gotas frescas de sangre. Marta sintió una presión en el pecho. Una angustia que le apretaba el alma, como si alguien la observara desde dentro de ella misma. Cayó de rodillas. Las paredes comenzaron a latir. Literalmente. Como si la casa respirara. Como si estuviera viva. Y luego, lo escuchó. No una voz esta vez. Una risa. Lenta. Infantil. Detrás de ella. No tuvo el valor de girarse de inmediato. Cerró los ojos, apretó los dientes. Pero la risa continuó. Se transformó en palabras. Voz de niña, dulce y temblorosa. Nie emocional Mani. No puedo encontrar a Mada. La lámpara se encendió de golpe. Frente a ella, una niña de unos 5 años.
Vestido blanco, manchado de barro. Ojos vacíos. Cabello oscuro cubriéndole parte del rostro. Tenía los pies descalzos y su piel era grisácea, como ceniza. ¿Estás perdida?, susurró Marta, sin saber por qué hablaba. La niña la miró sin parpadear. Ella me dejó aquí, cuando empezó a cambiar. ¿Quién? La niña levantó el brazo y señaló su pecho. Donde deberían estar sus costillas, había marcas como garras. Mamá. Marta retrocedió. La niña no se movió. Si te vas, dijo con voz cada vez más hueca, ella irá contigo. La figura desapareció como polvo que se disuelve en el aire. La puerta volvió a abrirse, y el pasillo estaba vacío otra vez. Subió, corriendo. No miró atrás. No respiró. Cuando llegó al vestíbulo, el retrato ya no estaba. En su lugar, había otro. La niña. Y detrás de ella, la mujer del velo, más cerca, más nítida, como si emergiera de la pintura. Esta vez, los ojos estaban pintados. Negros. Abiertos. Fijos en Marta. Las ventanas de la casa habían desaparecido. Marta lo notó apenas subió del pasadizo. Donde antes había cristales rotos y cortinas polvorientas, ahora solo había muros. Lisas paredes de madera oscura, húmedas, como si respiraran al mismo ritmo que ella. Cada rincón de la casa parecía más estrecho, más agobiante, como si se estuviera encogiendo a su alrededor. El aire era espeso, pesado, y olía a moho mezclado con algo más antiguo, como polvo de ataúd sellado. Caminó hasta el centro del vestíbulo. La lámpara de aceite aún ardía, pero su luz no alcanzaba más allá de 2 metros. Todo lo demás quedaba envuelto en una penumbra densa. Los retratos de las paredes habían cambiado. Ya no eran personas nobles ni soldados, sino rostros desfigurados por el sufrimiento, bocas abiertas en un grito, ojos arrancados, piel desgarrada. Uno de ellos tenía el rostro cubierto por lo que parecía una tela manchada. Otro, era ella. Otra vez. Pero ahora, con los ojos vacíos y la boca cosida. Un crujido sonó a su derecha. No era la madera, ni un mueble. Era algo húmedo, como carne estirándose o piel arrancándose lentamente. Provenía del pasillo que conducía a las habitaciones del fondo. Marta no quería moverse, pero algo en su interior, una mezcla de miedo y necesidad, la obligó a avanzar. Cada paso se sentía más pesado, como si la casa intentara hundirla en el suelo. El pasillo era más largo de lo que recordaba. A cada lado, las puertas parecían palpitar. Algunas estaban entreabiertas, y desde dentro salía una brisa helada con olor a tierra removida. Al llegar al final del corredor, encontró una nueva puerta. Era diferente a las demás. Hecha de hierro, con símbolos tallados y una cerradura inmensa, como la de una celda antigua. La llave que había encontrado en el retrato ardía en su bolsillo. La sacó. Temblaba. No por el frío, sino por la certeza de que detrás de esa puerta no había nada bueno. Dudó por un instante, pero introdujo la llave. Giró con facilidad, con un clic final que resonó como un disparo en el silencio. La puerta se abrió hacia adentro. Un escalón. Luego otro. Bajaba a lo profundo. Una espiral de piedra húmeda que se hundía bajo la casa como una espina clavada en la tierra. Descendió. Las paredes estaban cubiertas de raíces negras que se movían apenas, como si respiraran. En ciertos puntos, las raíces formaban formas vagamente humanas. Rostros, manos, torsos, atrapados en la piedra, con expresiones de dolor o terror congeladas. Abajo, al final de la escalera, una bóveda circular. En el centro, un ataúd de piedra. Cerrado. Alrededor, 7 figuras encapuchadas, inmóviles, como estatuas. Parecían hechas de cera, pero su piel brillaba con un tono enfermizo. Todas miraban hacia el ataúd. En las paredes, grabados antiguos. Marta los reconoció por su forma. Eran sellos de contención, símbolos prohibidos que aparecían en textos esotéricos, siempre acompañados de advertencias. En uno de ellos, tallado con precisión, leyó: Odworth, aún recest. Zampnig, azostanies, ábrelo y muere. Déjalo cerrado y quédate. El ataúd vibró. Apenas. Marta retrocedió. El aire cambió.
El silencio absoluto fue reemplazado por un susurro leve, que se alzaba como viento bajo tierra. Las figuras comenzaron a moverse. Muy lento. Un dedo, luego una cabeza. No hablaban. Solo giraban hacia ella, una por una. Sus rostros estaban secos, deformados, con las bocas abiertas y llenas de ceniza. «Uro», susurró una de ellas, con voz quebrada. «Niechorozi, regresa, que vuelva». La tapa del ataúd comenzó a deslizarse sola. Marta dio un paso atrás, luego otro. La figura del centro alzó una mano huesuda, señalándola. La tapa se abrió del todo. Dentro no había cuerpo. Solo un hueco negro, profundo, sin fondo. Un abismo. Pero del interior salió algo. No visible. No sólido. Era una presencia. Algo que no podía describirse, pero que llenó la sala como una inundación invisible. Marta cayó al suelo, sin poder moverse. Voces. Decenas de voces. En su mente, no en sus oídos. Todas hablaban a la vez, una superpuesta sobre otra, en diferentes idiomas, pero con un mismo mensaje. Ella necesita un cuerpo. Un zumbido ensordecedor la golpeó. Vio imágenes. Una mujer cubierta de sangre. Un bebé llorando en una cuna vacía. Fuegos ardiendo en el bosque. Una ceremonia en la que todos gritaban sin boca. Vio su propio rostro, en la pintura, en el ataúd, en el cuerpo de otro. Intentó levantarse, pero las figuras ya se acercaban. No caminaban. Se deslizaban como sombras, dejando rastros de ceniza en el suelo. Al tocarla, una de ellas murmuró: «Niegeste Gotowa, ¿no estás lista?», y todo se apagó. Cuando abrió los ojos, estaba de nuevo en la casa. Pero no en el vestíbulo. Estaba en una habitación que no había visto antes. Una sala de estar. Las paredes cubiertas de papel floreado desgastado, muebles antiguos cubiertos con sábanas. En el centro, una chimenea encendida. Frente al fuego, una mujer sentada en una mecedora. Tenía el velo. No giró al verla. Solo habló, con voz tranquila, casi maternal. «Estás muy cerca, Marta. Pero no sabes qué estás buscando». Marta no respondió. La mujer se levantó lentamente. Su figura era alta, esquelética, pero sus movimientos eran suaves. Se giró, mostrando un rostro cubierto por vendas. Donde deberían estar los ojos, dos agujeros profundos. En lugar de boca, una costura que atravesaba de lado a lado. «Te llamamos desde hace mucho», dijo, aunque su boca no se movía. Marta retrocedió. «¿Qué quieres de mí?». «Nada que no haya sido tuyo antes». El fuego se apagó. Y todo volvió a oscurecerse. La oscuridad no era completa. Algo, en algún rincón invisible, emitía un resplandor tenue y rojizo, como brasas apagadas que aún conservaban el calor de un fuego antiguo. Marta permanecía de pie, los ojos fijos donde antes estuvo la figura encapuchada. Pero ya no estaba. Solo la mecedora vacía balanceándose lentamente, como si alguien aún estuviera sentado en ella. El silencio regresó, pesado y asfixiante. Cada segundo se estiraba como una cuerda tensa. Marta no se movió hasta que el crujido de la madera bajo sus pies la obligó a avanzar. Tenía que salir de aquella habitación, de aquella casa, de todo lo que la rodeaba. Pero no sabía cómo. La lógica, el tiempo y el espacio habían dejado de funcionar desde que cruzó la verja del bosque. Giró hacia la puerta y la abrió con cuidado. Detrás no había pasillo. Ni más habitaciones. Había un pasaje largo, recto, con muros cubiertos de espejos. Docenas, tal vez cientos. Todos idénticos, de marcos dorados cubiertos de óxido, algunos rotos, otros empañados. Cada espejo reflejaba la tenue luz del entorno, pero no a ella. Avanzó con cautela, sin mirar directamente su reflejo. No quería ver lo que pudiera mostrarse allí. Pero uno de los espejos, a su derecha, comenzó a vibrar. No como cristal, sino como agua. Una imagen emergió lentamente. Era la misma casa, en llamas, con figuras corriendo por el bosque. Entre ellas, una niña, la misma que había visto antes. Corría hacia la cámara como si pudiera salir del cristal. Y por un segundo, Marta la vio en su reflejo. Estaba de pie detrás de ella. Giró de golpe, pero no había nadie.
Cuando volvió a mirar el espejo, la niña también había desaparecido. El pasaje terminó abruptamente en una puerta circular, metálica, cubierta de símbolos tallados a mano. No tenía picaporte ni cerradura visible. Pero al acercarse, los símbolos comenzaron a brillar levemente y el metal se deshizo, como si se fundiera en aire. Dentro, un salón completamente blanco. Las paredes, el suelo y el techo no tenían uniones ni esquinas. Parecía un vacío puro, sin textura, sin sombra. En el centro, una figura sentada en el suelo, de espaldas a ella. Era ella misma. Vestida igual, con el cabello suelto, respirando al mismo ritmo. No parecía una ilusión. Podía oír su respiración, ver cómo se movía su espalda con cada exhalación. ¿Quién eres?, preguntó Marta, con voz baja. La figura se giró lentamente. Tenía su rostro, pero sin ojos, sin boca, sin nariz. Solo una superficie lisa, como cera derretida. Y sin embargo, de alguna manera, la observaba. Se puso de pie y alzó una mano, imitando sus movimientos. Cada gesto que Marta hacía, la figura lo repetía con precisión exacta, pero con unos segundos de retraso. Era un reflejo deformado. Una copia incompleta. Intentó retroceder, pero sus pies no respondieron. La figura habló sin boca. Una voz surgió de todas partes. Fuiste llamada porque eres el canal. Tu sangre lleva la marca. Tu memoria lo ha olvidado, pero tu cuerpo recuerda. Marta sintió una punzada en el pecho, como si una verdad enterrada se esforzara por emerger. Vio imágenes otra vez, en su mente. La casa en otro siglo, un círculo de mujeres cantando en una lengua muerta, una figura en el centro con el rostro cubierto y las manos ensangrentadas, y una niña en sus brazos. Una niña con su mismo rostro. No, murmuró. Eso no puede ser real. Siempre fue real. Tú no naciste donde crees. No llegaste a este mundo de la forma en que otros lo hacen. Fuiste entregada, y ahora debes regresar. La figura comenzó a caminar hacia ella. No tenía ojos, pero cada paso la sentía clavarse como si la mirara directamente al alma. Marta retrocedió, sin encontrar una salida. La sala no tenía puertas. Solo paredes blancas que parecían crecer a su alrededor. Gritó, pero el sonido fue absorbido por el espacio. Golpeó las paredes. Nada se movía. Era como estar atrapada dentro de una idea, un recuerdo sólido e inquebrantable. La figura se detuvo a pocos pasos de ella. Alzó ambas manos. En sus palmas había ojos. Ojos humanos. Abiertos. Y todos la observaban. Marta gritó, cayó al suelo, cubriéndose la cara, esperando que el contacto llegara, pero cuando abrió los ojos nuevamente, estaba en el bosque. De noche. El viento soplaba con fuerza. Los árboles crujían como si hablaran entre ellos. A lo lejos, las luces del pueblo eran apenas un parpadeo. Se puso de pie con dificultad. Todo su cuerpo dolía como si hubiera corrido kilómetros. La casa había desaparecido. No estaba a su alrededor. Solo los árboles. Solo el sendero. Intentó correr hacia las luces del pueblo, pero sus piernas eran pesadas, torpes. Cada paso parecía arrastrar raíces invisibles. Y entonces lo notó, su sombra. No era la suya. Iba a su lado. Caminaba sincronizada, pero su silueta era distinta. Más alta. Con un velo cubriéndole el rostro. Se detuvo. La sombra también. Tembló. Miró al suelo. Luego al cielo. No había luna. Solo un cielo completamente negro. Sintió una presencia detrás. Y antes de poder girarse, una voz susurró directamente en su oído. Ya no eres tú. Solo el cascarón. Y la oscuridad la tragó otra vez. Los árboles estaban inmóviles. Ni una hoja se movía, ni un sonido se elevaba del suelo húmedo. Marta abrió los ojos lentamente. Estaba acostada sobre una tierra fría y lodosa. El aire olía a ceniza. Al incorporarse, sintió un tirón en la espalda, como si algo dentro de ella se hubiese desplazado durante el tiempo en que estuvo inconsciente. Frente a ella, un claro. El mismo por donde entró al bosque, o al menos eso parecía. Pero algo en el entorno estaba diferente. Los árboles eran los mismos, y no lo eran.
Algunos tenían la corteza abierta, como bocas gigantes, y otros parecían estirarse hacia el cielo con dedos nudosos, no con ramas. El sendero por el que solía caminar ya no existía. Se frotó los brazos, intentando recuperar calor. Notó entonces que su ropa estaba distinta. Vestía un camisón blanco, largo, como salido de otro siglo. Su ropa anterior había desaparecido por completo. También su linterna, la llave, el diario. Todo lo que había llevado con ella. El cielo estaba cubierto por una neblina verdosa. No se veía el sol, ni luna, ni estrellas. Era un mundo detenido entre la noche y el día. Avanzó. Cada paso la alejaba del lugar donde había despertado, pero no la acercaba a ningún otro. El bosque parecía moverse con ella, cambiando a medida que se adentraba. El suelo tenía huellas, muchas, desordenadas, de diferentes tamaños. Algunas humanas, otras con formas imposibles. Pezuñas partidas, barras largas, pies descalzos con dedos demasiado largos. A veces escuchaba respiraciones a sus espaldas. Otras, risas lejanas. Pero cada vez que se detenía, no había nada. Después de una eternidad sin tiempo, llegó a una colina. En lo alto, se alzaba una construcción antigua. No era la casa original, pero parecía una de sus versiones, más vieja, más derruida. De sus ventanas salía una luz mortecina, como de velas titilando tras cortinas sucias. A medida que se acercaba, reconoció los símbolos tallados en sus paredes. Los mismos del sótano. Sellos de protección, mezclados con marcas de invocación. La puerta estaba entreabierta. No necesitó empujarla. Se abrió sola al sentir su presencia. Dentro, el ambiente era más cálido, pero sofocante. El aire estaba impregnado de incienso y polvo. Velas encendidas se alineaban en las repisas, y en las paredes colgaban espejos rotos, todos cubiertos con una tela roja. Al fondo, un altar. Sobre él, una figura sentada, encapuchada. No parecía viva. El cuerpo se mantenía recto, pero inmóvil, como una estatua de carne y hueso. Tenía las manos apoyadas sobre las rodillas, y el rostro cubierto por una máscara blanca sin facciones. Frente a ella, un libro abierto. Marta se acercó. La figura no reaccionó. El libro contenía hojas escritas a mano, en un idioma antiguo. Algunas frases estaban resaltadas en tinta negra, y otras, escritas con sangre seca. Lo reconoció por el color y el olor metálico. Tocó una de las páginas. Bajo su mano, las palabras se movieron como si fueran lombrices vivas. Al apartarla, un nuevo texto apareció, más reciente, escrito con una letra idéntica a la suya. Tú elegiste regresar. Ahora debes recordar. La figura encapuchada alzó lentamente la cabeza. No tenía ojos, pero Marta sintió que la miraba. Abrió la boca. No para hablar, sino para dejar salir algo. Humo, oscuridad líquida, que cayó al suelo como una mancha que se extendía hacia ella. Del humo emergió un objeto. Un espejo pequeño, ovalado, con marco de plata ennegrecida. Se deslizó hasta sus pies. Lo levantó con cuidado, y al mirarlo, no se vio a sí misma. Vio a su madre. Sentada en un hospital, llorando, abrazando un cuerpo envuelto en sábanas. Luego, la imagen cambió. Su madre, de niña, caminando entre las tumbas de un cementerio de pueblo. La cámara invisible que mostraba las imágenes giró hacia una lápida. Zofia Curé. 1912-1938. Un nombre familiar. Marta conocía esa tumba. Estaba al fondo del cementerio, olvidada, cubierta de hiedra. Su madre la limpiaba cada año, pero nunca explicaba quién había sido. La imagen cambió de nuevo. Ahora veía a Zofia, joven, dentro de una cabaña. Estaba embarazada, rodeada de mujeres con túnicas. En el suelo, un círculo de sal. Velas negras. Cánticos. La mujer gritaba. Una sombra surgía de entre sus piernas. Una figura humana, pero no del todo. La figura encapuchada habló. Esa niña, fuiste tú. Marta dejó caer el espejo. La voz continuó, como si brotara desde todas las paredes. Zofia fue tu origen, pero no tu madre. Ella fue el canal. Tú fuiste el fin del ritual. No debías nacer. Pero lo hiciste. Y ahora has vuelto para cerrarlo.
La habitación se estremeció. Las velas parpadearon con furia. Las telas rojas que cubrían los espejos se elevaron, como atrapadas en un viento invisible. Y Marta los vio. Reflejos de sí misma. Cientos. En cada uno, era distinta. Una con el rostro quemado. Otra con los ojos negros. Una versión de ella que lloraba sangre. Otra que sonreía con una mueca vacía. Todas observándola. Todas esperando. En el centro de la habitación, una nueva figura emergía del suelo, como un árbol que brota con rapidez. Alta, delgada, cubierta de vendas. Su rostro era el de la mujer del velo, pero ahora sin velo. Sin piel. Solo una masa viva de músculo y sombra. La casa fue construida para contenerte, dijo la figura. Pero te escapaste. Y trajiste contigo el olvido. Marta retrocedió. No soy eso, susurró. No soy lo que ustedes dicen. Eres más. Eres lo que vino antes del nombre. Antes del idioma. Antes de la sangre. La figura avanzó. En su pecho se abrió un hueco. Dentro, un corazón que latía con fuerza, y un resplandor idéntico al de la cuna. Recuerda, Marta. Para volver, debes renunciar a ti misma. Marta gritó, y el mundo se rasgó. La cabaña se fragmentó en 1000 pedazos, flotando en un vacío negro. Y ella cayó. Otra vez. A través de sí misma. La caída no tuvo fin. Marta no sabía si caía hacia arriba, hacia abajo o en espiral. El aire no existía, y aún así podía oír su propia respiración agitada, como si sus pulmones quisieran recordar cómo era estar viva. No había luz, pero la oscuridad no era ciega. Podía ver formas, fragmentos flotando a su alrededor, recuerdos que no eran suyos. Una mujer hundiéndose en un lago helado, un hombre arrancándose los dientes frente a un espejo, una criatura sin rostro gateando por el techo de una iglesia abandonada. Voces que murmuraban nombres olvidados, oraciones en lenguas extinguidas. Todo era ajeno, y sin embargo familiar. De pronto, el impacto. No contra el suelo, sino contra algo más blando, como piel. Marta abrió los ojos con dificultad. Estaba acostada sobre una superficie tibia, irregular, palpitante. No era tierra. Era carne. Una llanura de carne viva, respirando, extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba. Se incorporó con esfuerzo. En el horizonte, torres negras, como costillas saliendo de un cadáver gigante. A lo lejos, un sonido. Lento. Cadencioso. Como un tambor hecho con huesos. Avanzó. Cada paso se hundía un poco más en esa masa orgánica. El suelo temblaba bajo sus pies, como si supiera que ella lo tocaba. No había cielo. Solo una bóveda de sombras líquidas que se movían como si observaran desde arriba. Marta tenía frío, aunque la temperatura era cálida. No era físico. Era un frío del alma. De la sangre. Mientras se acercaba a las torres, comenzó a ver figuras. Seres arrodillados, sin rostro, con las manos unidas como si rezaran. Algunos murmuraban. Otros solo se mecían hacia adelante y hacia atrás, en un trance sin fin. Todos apuntaban con sus cuerpos hacia un punto central, un altar de huesos. Sobre el altar, una figura encorvada. Una mujer. El cabello le cubría la cara, largo y sucio. Su piel era gris, casi transparente, y las venas negras latían bajo ella como raíces venenosas. Sus brazos estaban atados con sogas hechas de tendones. El torso, abierto, mostraba un corazón expuesto, palpitando con lentitud. Marta se detuvo. La figura alzó la cabeza. Y la vio. Era ella. No un parecido. No una versión alternativa. Era exactamente ella, pero rota. Como si hubieran vaciado su esencia y solo quedara el caparazón. Los ojos estaban vacíos, las pupilas dilatadas hasta no dejar espacio para el blanco. Los labios se movieron, sin emitir sonido. Entonces, todas las figuras arrodilladas se giraron hacia Marta. Zausteviatzitegomiejska, dijeron al unísono. Siempre fuiste parte de este lugar. La mujer del altar alzó la mano. Huaracajto Ropka. Regresa adentro. Marta retrocedió. No entendía lo que significaba adentro, pero cada célula de su cuerpo sabía que no quería ir allí. El suelo bajo sus pies se abrió como una boca.
Cayeron imágenes de nuevo. Ella, niña, sosteniendo una muñeca frente a un espejo negro. Una sombra detrás de su reflejo. Su madre llorando en una habitación de hospital, repitiendo su nombre una y otra vez como si quisiera alejar algo. Marta, frente al espejo roto en la casa, viendo no su rostro, sino una sonrisa desconocida en su reflejo. No soy esto, murmuró. Pero el altar palpitaba. Las figuras comenzaban a arrastrarse hacia ella. Algunas sin piernas, otras sin brazos, todas gimiendo. La que tenía su rostro se arrancó la piel del pecho con las uñas y sostuvo su propio corazón frente a ella, ofreciéndoselo como un regalo maldito. Onaciwa, susurraron las sombras del techo. Ella te llama. Una grieta se abrió bajo Marta. No sabía si era una salida o una trampa, pero saltó. Prefirió el abismo a la fusión. Cayó otra vez. Pero esta vez, despertó. Estaba en una cama. En una habitación con paredes grises y cortinas delgadas. El aire olía a alcohol, a limpieza forzada. A hospital. A su lado, una máquina pitaba rítmicamente. Su brazo tenía una aguja conectada a un suero. Una enfermera se encontraba en la puerta, de espaldas, escribiendo en una tabla. Intentó hablar. ¿Dónde? La voz apenas salió. Era la suya, pero más débil. La enfermera se giró de inmediato. Marta, ¿puedes oírme? Ella asintió. Le costaba mantener los ojos abiertos. ¿Cuánto tiempo estuve? La mujer dudó. 2 semanas. Te encontraron en el bosque, deshidratada, inconsciente. Dijiste muchas cosas en sueños, en polaco antiguo. Palabras que ni los médicos pudieron entender. Marta miró hacia la ventana. Luz natural. El cielo, por primera vez en mucho tiempo, tenía color. Pero al volverse hacia la mesita junto a su cama, encontró algo que le heló el alma. Un espejo. Pequeño, ovalado, con marco ennegrecido de plata. Y una nota, escrita con su propia letra. Aún no has salido. Solo estás entre capas. El reflejo en el espejo parpadeó. Y por un instante, la figura del velo volvió a mirarla desde dentro. Durante las primeras horas tras despertar, Marta se convenció a sí misma de que todo había sido un delirio febril. El bosque, la casa, los espejos, la mujer del velo. Todo una construcción enferma de su mente, fragmentada por la fiebre, el miedo y el agotamiento. Las enfermeras hablaban en voz baja a su alrededor, la miraban como si fuera un misterio, pero no un peligro. Y eso la tranquilizaba, un poco. La habitación del hospital era austera. Gris, fría, silenciosa. Tenía una única ventana que daba a un patio donde los árboles se mecían suavemente. Cada vez que el viento soplaba y las ramas rozaban el cristal, un estremecimiento recorría su espalda. Trató de dormir. Pero al cerrar los ojos, no caía en sueños. Caía en los pasillos de la casa. No era una pesadilla. Era un recuerdo. Despertaba con los latidos desbocados, sudor frío en la nuca, y la sensación inconfundible de que alguien la había estado observando mientras dormía. La tercera vez que despertó así, en medio de la madrugada, el espejo sobre la mesa de noche había cambiado de posición. Ya no apuntaba hacia el techo, sino hacia ella. La superficie reflejaba su rostro dormido. Pero había algo más en la imagen. Una silueta, de pie, justo detrás de la cama. Una sombra con un velo. Marta volteó con un sobresalto. No había nadie. Tomó el espejo con manos temblorosas y lo arrojó dentro del cajón. La mañana llegó con un nuevo médico. Un hombre mayor, con gafas gruesas y un acento marcado. Se presentó como el doctor Tadeusz. Llevaba un archivador lleno de papeles y una expresión de agotamiento cuidadosamente disimulada. Señorita Marta, empezó, hojeando sus notas. Su caso es inusual. No hay señales de trauma físico severo, ni lesiones cerebrales, ni infecciones que expliquen lo ocurrido. Sin embargo, hay un detalle curioso. La miró por encima de las gafas. Durante su inconsciencia, murmuró ciertos nombres. Muchos. Algunos coinciden con archivos históricos. Marta no respondió. Zofia Curet, por ejemplo, continuó el médico. ¿La conoce? Era pariente de mi madre, creo. Nunca hablábamos de ella.
El doctor asintió lentamente. Según los registros, Zofia fue ingresada en un sanatorio psiquiátrico en 1938. Murió ahí. Pero antes de eso, estuvo en la misma zona del bosque donde usted fue encontrada. ¿Y? Los registros son vagos. Mucha información se perdió en la guerra. Pero hay testigos que aseguraban que Zofia realizaba actos en el bosque. Rituales. Desapariciones de animales. Y una vez, bajó la voz, una niña desapareció. Nunca fue hallada. Marta apretó la sábana con los dedos. ¿Qué quiere decir? El médico la observó con cautela. Quiero decir que lo que usted vivió no es único. Tal vez no es nuevo. Tal vez algo se repite. Con generaciones. Guardaron silencio por un momento. El único sonido era el leve tic del reloj en la pared. El doctor se levantó, dejando el archivador sobre la mesa. Le darán el alta mañana. Está físicamente bien. Pero mi consejo, señorita Marta, ella lo miró con atención. No vuelva a ese bosque. Marta asintió sin decir palabra. Esa noche, no intentó dormir. Mantuvo la lámpara encendida, los ojos fijos en el techo. Escuchaba cada crujido del edificio, cada respiración ajena tras las paredes. Cuando creyó que ya era madrugada, revisó el reloj. 2:14. Se levantó para ir al baño. La puerta estaba entreabierta, como la había dejado. Pero al empujarla, el reflejo en el espejo no coincidía con su movimiento. Dio un paso más. El reflejo seguía mirándola, pero no imitaba su caminar. Ella se detuvo. La imagen en el espejo también. Pero sonreía. No era su rostro. Era el suyo, y no lo era. La figura dio un paso hacia el interior del espejo. El cuarto detrás del cristal no era el baño. Era el salón blanco, sin sombras, sin esquinas. Y la figura levantó un objeto en la mano. Una llave oxidada. Marta retrocedió, cerrando la puerta con un golpe. Al regresar a la cama, el espejo sobre la mesa estaba abierto de nuevo. Ya no había nota. Pero el reflejo mostraba la misma habitación, sin ella dentro. La mañana llegó gris. Una enfermera joven entró con su alta en mano. La ayudó a vestirse. Le entregó sus pertenencias, un bolso, una chaqueta, su celular apagado. Marta lo encendió, esperando encontrar decenas de mensajes. No había ninguno. Ni de su madre. Ni de amigos. Como si hubiera desaparecido de verdad. Como si su vida anterior hubiese sido tragada por lo que había dentro del bosque. Al salir del hospital, un auto oficial la esperaba. La llevarían a la ciudad más cercana. Podía empezar de nuevo, le habían dicho. Alejarse. Olvidar. Pero mientras se alejaba por la carretera, el reflejo en la ventanilla le mostró algo diferente. Una casa. Envuelta en neblina. En lo alto de una colina. Y una figura parada frente a la puerta. Esperando. La ciudad no la reconocía. Había crecido en esos barrios, caminado por esas calles, pero ahora todo parecía distinto. Las luces eran más tenues, los rostros más ajenos, las voces amortiguadas por un silencio subyacente. Era como si una capa invisible la separara del mundo, como si todo lo que tocaba ya no la tocara a ella de vuelta. Se hospedó en un pequeño apartamento rentado por una semana. 4 paredes sin historia, sin ecos. Lo había elegido por eso. Quería distancia, quería olvido. Pero sabía, en el fondo, que no funcionaría. No después de lo que había visto. No después de lo que había sido. El espejo. Había vuelto con ella. No supo cómo. Estaba en su bolso cuando revisó en la habitación. Envuelto en una tela negra, como si alguien se hubiera asegurado de que llegara intacto. Pensó en tirarlo. Pero no pudo. Cada noche lo colocaba boca abajo, en el cajón de la mesita. Cada mañana, sin falta, lo encontraba sobre la almohada, limpio, orientado hacia su rostro. En el cristal no siempre veía su reflejo. A veces, captaba imágenes imposibles. El cuarto cubierto de moho, una figura parada al fondo, una mecedora moviéndose sola. Y, más de una vez, los ojos de la mujer del velo, fijos, estáticos, a centímetros del cristal. Una tarde, recibió una llamada. Número desconocido. Marta.
La voz era masculina, nerviosa. ¿Quién habla? Soy Alexander. Trabajé con el doctor Tadeusz. Soy, o fui su ayudante. Ella frunció el ceño. ¿Qué quiere? Sé lo que viste. El doctor me lo contó. Lo del espejo, la casa, el símbolo, la sangre. Un largo silencio. Él murió esta mañana. Encontraron su cuerpo en su oficina. Todo estaba cerrado por dentro. Pero lo extraño es, ¿qué? Estaba escribiendo su nombre en la pared. Con la uña. Hasta que no le quedó más uña. Una palabra detrás de su nombre, Warswan. ¿Qué significa eso? Kaba. En polaco antiguo. Se refiere a los planos superpuestos. A los mundos. A lo que vive entre ellos. Marta cerró los ojos. ¿Por qué me llama? Porque hay algo que dejó para usted. Me pidió que se lo entregara si algo le pasaba. Un paquete. Dudó un instante. ¿Puede encontrarse conmigo? Esta noche. En la estación vieja. Era casi medianoche cuando llegó a la estación de tren abandonada. El lugar estaba desierto. Solo el ruido del viento colándose entre las ventanas rotas, y el crujido de los rieles oxidados. Alexander estaba allí. Un hombre delgado, con barba rala y ojos cansados. Tenía un paquete envuelto en tela oscura. Al verla, se lo entregó sin palabras. Marta lo abrió con cuidado. Dentro, un cuaderno envejecido, cubierto de símbolos hechos a mano. Reconoció algunos. Eran los mismos que vio en las paredes de la casa. Junto al cuaderno, una foto. En ella, su madre de joven, parada frente a la misma casa, con una niña en brazos. No era Marta. Era otra. O quizá era ella misma, en otro tiempo. Él decía que la casa no está en un solo lugar. Que se mueve. A través de capas. A veces aparece en el mundo real, pero no por completo. Y siempre llama a alguien con sangre marcada. Como yo. Alexander asintió. Zofia, tu bisabuela, abrió la primera capa. No supo cerrarla. Tu madre, se alejó. Intentó esconderse. Pero tú naciste muy cerca del núcleo. No puedes escapar de lo que eres. Marta sostuvo el cuaderno entre las manos. ¿Qué hay en esto? Mapas. Sellos. Rituales antiguos. Fragmentos del grimorio original. Todo lo que el doctor recopiló sobre la casa y lo que contiene. ¿Y cómo se cierra? Alexander la miró en silencio. Nadie lo sabe. Todos los que lo intentaron murieron. O desaparecieron. O volvieron distintos. El silencio fue interrumpido por un sonido lejano. Un tren. Imposible. Las vías estaban oxidadas desde hacía años. Pero el rugido metálico se hacía más fuerte, más real. Alexander se tensó. Vámonos. El suelo tembló. Desde la oscuridad del túnel, una luz se encendió. Un faro antiguo, amarillento. El tren emergió de las sombras, viejo, cubierto de hollín. Pero no tenía conductor. No tenía ventanas. Solo una fila de puertas cerradas, excepto una. Estaba abierta. Y dentro, una figura de pie, esperando. No se veía el rostro, solo el velo blanco, cubriendo su cuerpo por completo. Marta sintió un tirón en el estómago. Un vértigo que no era físico. Alexander retrocedió. No te acerques. Pero su cuerpo se movía solo. Dio un paso. El tren silbó, una nota aguda que rasgó el aire. La figura alzó una mano. La misma que sostenía la llave oxidada. Marta. Alexander corrió hacia ella, pero el tren rugió, y el mundo se torció. El suelo se onduló como agua bajo sus pies. Todo se volvió negro por un instante. Y cuando recuperó la visión, estaba sola. De nuevo. De pie, frente a la casa. Pero no era la misma. Ahora estaba viva. Respiraba. Y la esperaba. El aire olía a tierra húmeda y cera derretida. Marta estaba de pie frente a la casa, que ya no era ruina ni recuerdo. Se alzaba sólida, imponente, como si nunca hubiera envejecido. Las ventanas ya no estaban rotas, sino cubiertas por cortinas bordadas. La puerta de roble, tallada con símbolos que latían levemente, estaba entornada, como si la esperara desde hacía siglos. No recordaba haber caminado hasta allí.
No sabía si era el presente, el pasado, o alguna capa más del espacio intermedio del que Alexander habló. Pero en ese instante, todo lo demás, el hospital, el apartamento, la ciudad, no existía. Solo ella. Y la casa. El cuaderno del doctor Tadeusz aún estaba en sus manos. Lo abrió con cuidado. Las primeras páginas estaban en polaco antiguo, mezclado con latín y dibujos de geometrías imposibles. Pasó sus dedos sobre un sello repetido en varias hojas. Un círculo con un ojo al centro y 7 líneas que salían de él como raíces. Lo había visto antes, grabado en su propio sueño, tallado en la base del altar de huesos. Lo que no entendía del todo era por qué ese símbolo también estaba en su piel. La notó por primera vez en la habitación del hospital. Una marca tenue, rojiza, sobre su omóplato derecho. Ahora, ardía. Entró. El vestíbulo la recibió con un sonido suave, casi como un suspiro. Las velas encendidas no titilaban, sino que se mantenían rectas, como si el aire estuviera sellado. La madera crujía bajo sus pasos, pero no de forma natural. Cada crujido parecía formar una palabra, una advertencia, un llamado. Cruzó el corredor. A cada lado, los retratos volvieron a aparecer. No estaban rotos. Tampoco desfigurados. Ahora mostraban personas reales. Mujeres de distintas épocas, todas de pie frente a la casa. Algunas con niños en brazos. Otras solas. Pero había algo en común en todas ellas. Sus ojos. Eran sus propios ojos. Marta sintió una punzada en el pecho. La sensación de que todo lo que había vivido era un eco, una repetición. Ella no era la primera. Y quizá tampoco sería la última. Subió las escaleras. A mitad del segundo piso, encontró la habitación donde todo había comenzado. La cama aún estaba ahí, cubierta por una colcha antigua. Sobre el tocador, el mismo espejo. Marta se acercó y, por primera vez, su reflejo la miró como debía, sin moverse por cuenta propia, sin sonreír. Era ella. Cansada. Dañada. Pero real. La marca en su espalda ardió de nuevo. Del fondo del espejo, surgió una voz. Juzas. Ya es hora. Giró. La mujer del velo estaba en el umbral de la puerta. No avanzaba. Solo la miraba. El velo flotaba con un viento inexistente. Marta apretó el cuaderno contra su pecho. ¿Qué quieres de mí? La figura no respondió con palabras. Extendió la mano, y en la palma, nuevamente, la llave oxidada. No parecía haber envejecido ni un solo día. Marta no quería tomarla. Pero su cuerpo sí. Sus dedos se movieron solos. Rodearon el metal frío. Y entonces, el piso bajo sus pies desapareció. Cayó. Pero no al vacío. Cayó dentro de la casa. Una capa más profunda. Todo estaba allí, pero distorsionado. Como si viera la estructura a través de un vidrio agrietado. Las paredes se estiraban, los pasillos se multiplicaban, y las puertas llevaban a los mismos cuartos en bucles interminables. Estaba atrapada en un laberinto vivo. El cuaderno se había abierto en una nueva página. Una que no existía antes. El corazón está sellado. Solo la sangre puede romperlo. Solo el reflejo puede guiar. Marta caminó sin rumbo por lo que parecieron horas. A veces, creía oír su propio nombre susurrado detrás de las paredes. Otras, los espejos que encontraba no mostraban su imagen, sino pasajes de su infancia que no recordaba. Una habitación con paredes rojas, un círculo de mujeres cantando en voz baja, un cuenco de madera lleno de líquido oscuro, y ella, sentada al centro, con un símbolo pintado en la frente. Finalmente, llegó a una puerta doble, enorme, cubierta completamente por dibujos tallados. En el centro, el mismo símbolo del cuaderno. La llave ardía en su mano. La introdujo en la cerradura. El metal reaccionó como si aún estuviera vivo. La cerradura se contrajo y la puerta se abrió lentamente. Dentro, una cámara circular. Velas negras formaban un círculo perfecto en el suelo. En el centro, un espejo de cuerpo entero, sostenido por dos figuras sin rostro. Del otro lado del espejo, no se veía su reflejo. Se veía la figura del velo. Pero sin velo. Era ella. O al menos una versión de ella, con los ojos completamente negros, y la piel cubierta de símbolos oscuros.
Sonreía. Bienvenida a ti. La figura extendió su mano a través del espejo. Marta la sintió, helada, como si le tocara el alma. ¿Por qué? Porque fuiste la única que volvió completa. La figura se giró, y mostró lo que había detrás del espejo. Una silla de madera tallada, cubierta de telas negras, con correas en los brazos. Sobre ella, un libro abierto. Un corazón latiendo a su lado. Y una marca sobre el respaldo. El símbolo. La figura del espejo volvió a mirarla. Tú decides si esto termina, o empieza otra vez. Marta sintió la casa respirar. Y supo que la elección era real. La cámara era un santuario que no pertenecía al mundo de los vivos ni de los muertos. El aire estaba tan denso que Marta apenas podía respirar. Las velas negras no temblaban. El silencio era tan espeso que el latido de su propio corazón parecía un tambor de guerra resonando contra las paredes. El espejo, sostenido por aquellas figuras sin rostro, no era un objeto, era una puerta. Un umbral a otro plano. Del otro lado, la figura de sí misma seguía allí. Observándola. Con esa sonrisa que no era humana. ¿Qué es esto?, murmuró Marta. Es la raíz, respondió su reflejo. El punto donde todas las versiones de ti convergen. Donde las capas se encuentran. Marta tragó saliva. ¿Y la casa? La casa es solo una boca. Tú eres la semilla. La figura del espejo levantó un brazo y lo pasó lentamente por el borde del cristal. La superficie onduló como agua. Los símbolos en las paredes comenzaron a vibrar. Marta miró hacia la silla de madera tallada. No era una simple silla. Era un trono. No quiero ser parte de esto. Su reflejo inclinó la cabeza. Pero ya lo eres. Siempre lo fuiste. Lo que negas no desaparece. Solo se oculta hasta que vuelve a respirar. Marta dio un paso atrás. El cuaderno temblaba entre sus dedos. Las palabras se reordenaban solas. Una frase apareció escrita con tinta roja. El reflejo debe ser encerrado, o tomará forma. La figura se volvió más nítida en el espejo. Dio un paso hacia adelante, y el cristal ya no era una barrera. Su pie lo atravesó, seguido por su mano, y luego por el resto del cuerpo. Emergiendo como un recuerdo que se hace carne. Frente a Marta, estaba ella. Igual en apariencia, pero con algo podrido por dentro. Su voz sonaba idéntica, pero no tenía alma. No puedes matarme. Yo soy la parte que enterraste cuando eras niña. Yo vi lo que tú olvidaste. Fui la que nació esa noche bajo las raíces de la casa. Fui la que Zofia selló con su sangre. Marta no entendía completamente, pero algo dentro de ella sí. Las memorias que no eran suyas. Las voces que escuchó de niña y que su madre siempre dijo que eran sueños. Las veces que se despertó en mitad de la noche, con la sensación de haber caminado kilómetros mientras dormía. Esa otra versión había estado ahí siempre. Esperando el momento para salir. La figura levantó la mano. Marta sintió como sus pies se hundían levemente en el suelo, como si la casa intentara absorberla. Todo el santuario vibraba. Las velas chorreaban cera negra que no tocaba el piso, sino que flotaba como un líquido atrapado entre dos dimensiones. Tú eliges, dijo su doble. Entra en el espejo. Regresa. Sé raíz. O quédate aquí y mírame sembrar la casa en otro mundo. Marta apretó los dientes. Miró el cuaderno. El cuaderno la había guiado hasta allí. ¿Pero para qué? ¿Para ayudarla a sellar aquello, o para liberarlo? Abrió las últimas páginas. Había dibujos de círculos, de cuerpos sin piel, de espejos colocados frente a lunas nuevas. Y entre todos ellos, un último sello, una figura de su propio rostro, rodeado por 7 espejos rotos. Abajo, una inscripción. El reflejo no soporta la verdad de su origen. Hazlo mirar. Marta levantó la cabeza. El espejo seguía detrás de la figura. Ya no mostraba ningún reflejo. Era solo un vacío oscuro, líquido, tembloroso. Tuvo una idea. Retrocedió lentamente hacia la silla de madera. La figura la observaba, curiosa. No la detenía. Quizá no comprendía lo que Marta intentaba hacer. Tomó el cuaderno, lo colocó sobre el asiento. Luego, giró el espejo. Fue difícil. Pesaba como si contuviera una historia completa. Pero lo logró.
El cristal quedó orientado hacia la figura. Y entonces, ocurrió. La superficie del espejo tembló. Y la figura gritó. No con voz. Con todo el cuerpo. Se arqueó, se retorció, cayó de rodillas. El rostro comenzó a resquebrajarse, como si su piel no pudiera soportar lo que veía. Los símbolos en su carne se encendieron, uno por uno, hasta quedar en llamas. El espejo vibraba con una intensidad insoportable. ¡No! Rugió la figura. Tú no puedes ver lo que yo soy. Y sin embargo lo veo, respondió Marta. Se acercó. En su mano aún tenía la llave oxidada. La sostuvo frente a la criatura. Esta retrocedió como si el objeto la quemara. Esto te abre, dijo Marta. Pero también te encierra. La figura lanzó un último grito. Y entonces, corrió hacia el espejo. En vez de atravesarlo, se estrelló contra él. El cristal la absorbió como agua sucia. Y cuando la última parte de su cuerpo desapareció dentro, el espejo se hizo pedazos, explotando en 1000 fragmentos que no cayeron al suelo, sino que flotaron, y luego se deshicieron en polvo. La casa gimió. No era un sonido humano. Era un lamento hecho de madera, piedra, carne y tiempo. Todo comenzó a desmoronarse lentamente. No como una explosión, sino como si estuviera cerrando los ojos. Marta cayó de rodillas. El suelo temblaba. Las paredes se doblaban hacia adentro. El techo comenzó a desaparecer en la oscuridad. Y entonces, sintió que su cuerpo se elevaba. No físicamente. Algo dentro de ella subía, como si una capa más estuviera siendo retirada. Algo antiguo. Algo que no le pertenecía, pero que había vivido dentro de ella. La marca en su omóplato desapareció. El cuaderno se deshizo entre sus manos. Y luego, el silencio. Nada. Oscuridad. El silencio era tan profundo que dolía. Marta flotaba en un vacío absoluto. No había luz, no había forma, no había cuerpo. Su conciencia pendía en un hilo invisible, suspendida entre la disolución y la memoria. No sabía si estaba muerta, dormida, atrapada o liberada. Solo sabía que ya no era la misma. Entonces, una chispa. Una vibración apenas perceptible recorrió el espacio a su alrededor. Como si alguien estuviera murmurando su nombre muy lejos, bajo el agua, bajo capas de realidad. Las palabras eran suaves, pero tenían peso. La sacudían. Marta abrió los ojos. O al menos, creyó hacerlo. Ya no estaba segura de tener párpados, ni pupilas, ni carne. Pero vio. Una habitación borrosa comenzó a materializarse lentamente a su alrededor. Las paredes se delinearon primero, luego el suelo, luego el aire. Era el cuarto de su infancia. Todo era igual. La cama con su colcha azul. El espejo en la pared. El armario que siempre crujía por las noches. Las grietas en el techo que ella solía imaginar como mapas. Pero había un detalle que no encajaba. Su madre. Estaba sentada en la esquina de la habitación, cosiendo. Era joven, mucho más de lo que Marta recordaba. Su cabello recogido, su blusa blanca, su postura tranquila. No levantaba la vista. No parecía notar su presencia. Marta la llamó. Nada. Se acercó. Su madre murmuraba algo mientras cosía. Una canción. La misma que solía cantarle de niña. Una nana tradicional, suave, circular, sin final. Marta se arrodilló frente a ella. La tocó. Y entonces, todo se congeló. El tiempo colapsó sobre sí mismo. Los muros se partieron como espejos rotos. La figura de su madre se deshizo en cenizas que se elevaron y se reordenaron, hasta formar algo nuevo. Una figura encapuchada. Pero no era la mujer del velo. Era otra cosa. Un cuerpo hecho de humo negro, con ojos blancos como lunas llenas. Estás en el último umbral, dijo la figura. Marta no se movió. No podía. ¿Qué soy? Preguntó. Lo que siempre fuiste. La herencia. El canal. El puente entre las capas. No un ser. Una llave. La figura flotó hacia ella. Zofia intentó cerrarlo. Tu madre, negarlo. Pero tú fuiste la única que cruzó. Y volviste. Eso cambia las reglas. ¿Las reglas de qué? Del reflejo. Del origen.
de aquello que vive entre los sueños y la carne. Llevas su marca, pero ya no eres su esclava. ¿Entonces está terminado? No. Marta sintió el vértigo volver. El ciclo nunca termina, continuó la figura. Solo se pliega. Solo se oculta. El corazón ha sido herido, pero no destruido. La habitación volvió a cambiar. Ahora era la casa. Pero no como ella la había visto antes. No como ruina ni como prisión. Era un espacio blanco, perfecto, sin detalles, sin textura. Un nuevo lugar. En el centro, un niño. Pequeño. De unos 6 años. Vestía de blanco. Tenía los ojos de Marta. Y los de su reflejo. Marta se acercó. El niño la miró. No sonrió. No se asustó. ¿Quién eres?, susurró ella. Soy lo que queda. ¿De qué? De ti. De ella. De todo lo que fue dividido. Marta se agachó a su altura. Estás atrapado aquí. Estoy esperando. ¿A qué? A que decidas. El niño levantó su mano. En su palma, una semilla negra. No brillaba. No latía. Pero parecía contener algo dormido, denso, infinito. Si la plantas, volverá a crecer. Marta entendió de inmediato. ¿Y si no? El vacío. Ella sintió el peso de esa elección. Lo comprendió por completo. Era más que una decisión sobre ella misma. Era sobre el mundo. Sobre lo que había más allá de los espejos. Si destruía la semilla, quizá podría sellar la casa para siempre. Pero si lo hacía, también destruiría partes de sí misma. Las partes que habían contenido el mal, pero también los recuerdos. El linaje. El hilo. Si la plantaba, el ciclo empezaría de nuevo. Pero con ella en el centro. Marta tomó la semilla. La sostuvo un momento. El niño la observó con calma. ¿Tú quieres que vuelva a crecer? No deseo. Solo soy. ¿Y si te dejo atrás? Entonces alguien más vendrá. Marta cerró los ojos. El aire era espeso. Se sentía en la cima de algo inmenso, como si estuviera por dar el paso final en una escalera sin fin. Abrió la mano. La semilla flotó sobre su palma. Y se desintegró. El niño la miró. No con tristeza. Ni con enojo. Solo con una quietud ancestral. Entonces has sido elegido, dijo. La casa crujió. El nuevo lugar se desmoronó. Marta fue lanzada hacia atrás, tragada por una marea invisible. Todo giró. Y después, nada. Silencio. Otra vez. Cuando Marta volvió en sí, estaba tendida sobre la hierba. El cielo era gris, pero no opresivo. Una brisa suave acariciaba su rostro. El canto lejano de los pájaros rompía el silencio, como si el mundo hubiera estado esperándola para reiniciar. Se incorporó lentamente. Estaba en el claro del bosque. El mismo lugar donde todo había comenzado. Donde la casa había aparecido por primera vez. Pero ya no estaba. Ni sus ruinas, ni sus sombras, ni sus espejos. Solo la tierra firme, húmeda, viva. Y el sonido de hojas moviéndose entre las ramas. Como si el bosque hubiera exhalado por fin. Su cuerpo estaba distinto. No herido. No cansado. Solo, vacío. No de manera dolorosa, sino como quien ha entregado algo que ya no le pertenece. El cuaderno del doctor había desaparecido. La llave, también. No quedaban objetos que ataran esa historia a la realidad. Solo ella. Caminó hasta la carretera cercana. Pasaron horas antes de que un vehículo apareciera. Un anciano la llevó hasta el pueblo más cercano. No preguntó mucho. Ella solo dijo que había estado perdida. Su rostro no salía en las noticias. Nadie parecía buscarla. Era como si el mundo la hubiera soltado, o como si nunca hubiese estado del todo en él. Consiguió una habitación en una pensión modesta. Por las noches dormía profundamente, sin sueños, sin voces. El espejo del baño reflejaba su rostro, sin alteraciones. Los sonidos eran normales. El tiempo fluía como debía. Pero dentro de ella, algo persistía. Una conciencia tranquila, sí, pero vigilante. Como si hubiera sellado una puerta, pero aún llevara las llaves.
como si la casa no hubiera sido destruida, sino enviada de nuevo al fondo de las capas, a ese lugar donde duermen las cosas que esperan ser recordadas. Una noche, semanas después, Marta se sentó frente a su propio reflejo. Lo observó durante largos minutos. No cambió. No sonrió. No parpadeó de forma desfasada. Y aún así, le habló. No volveré a abrirte. El reflejo no respondió. Pero en el fondo de sus ojos, pareció formarse un leve resplandor. Una advertencia, o quizá una promesa. Porque lo sabía. La casa no era solo un lugar. Era un ciclo. Y alguien, en algún lugar, la encontraría de nuevo. Si esta historia te dejó sin aliento, si sentiste el peso de los ecos y los susurros atrapados entre las capas del tiempo, dale like, comparte este relato con quienes aman el terror que se filtra más allá de los sueños, y suscríbete para no perderte el próximo descenso a lo desconocido. Nos volveremos a ver, cuando la casa despierte otra vez.